Muy buenas noches a todo nuestro público que sigue el programa Agua y Acción, acá desde ASTV Producciones, desde la ciudad de Comas, Lima, Perú. Sí, transmitiendo en vivo acá para todos ustedes en esta segunda parte del programa del día de hoy, viernes 22 de junio. Hoy día con un programa dedicado al Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil, ¿no? Esta tierra bendita que nos ha dado servicios gratuitos, esta tierra bendita que nos ha visto crecer, esta tierra bendita que nuestros antepasados lo han venerado como deidad, esta tierra bendita llena de grandes bondades y de grandes oportunidades para muchas personas. Sí, el día de hoy, para conversar sobre el suelo y la tierra fértil, tenemos acá a un invitado especial. Tenemos al ingeniero Melvin Rodríguez Minchola, que es un especialista también en gestión de riesgo, pero también él es especialista en reasentamiento poblacional, también es un especialista en temas de ordenamiento territorial, que muchos están asociados al tema del suelo. Entonces, con él vamos a conversar sobre diversos aspectos vinculados a este tema, y también le preguntaremos a nuestro estilo sobre el agua. También queremos hablar sobre él, queremos reflexiones respecto a este tema tan importante que hoy día concita pues la preocupación de muchas personas. Muy buenas noches, Melvin Rodríguez, gracias por estar acá con nosotros, gracias por venir, por ofrecer, compartir tus conocimientos y tus saludos iniciales. Bueno, gracias amigo Carlos Franco y a todos los amigos de ASTV Producciones. Ya no a poder compartir estas muestras opiniones que pueda vertir en los comentarios. A propósito de ello, Melvin, hoy día se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Suelo. Acá en el Perú no se tiene todavía mucha práctica sobre ello, pero en el mundo sí hay grandes reflexiones. Hay hasta ministerio de suelo, hay ministerios vinculados a este tema, porque el tema del suelo hoy día es un tema de gran preocupación para los planificadores. Cuando hablamos del suelo, ¿a qué nos estamos refiriendo, Melvin? Muchos han hablado del suelo, la tierra, se ha hablado también del sobresuelo, del subsuelo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del suelo? ¿Cuál es la reflexión más sencilla que podemos tener cuando hablamos del suelo? Bueno, y también podemos agregar a tus opiniones el valor del suelo, ¿no? Porque justamente el tipo de suelo que muchas personas requieren para poder lograr una vivienda hace de que éstas se topen con tipos de suelos muy altos o muy valorizados, o suelos con poco valor, como aquellos que están en la ladera de los cerros. Entonces, esa valorización al suelo puede ser un suelo agrícola, puede ser un suelo industrial, puede ser un suelo para fines residenciales, o puede ser un suelo para usos de recreación o para necesidades de uso público también. Entonces, el tipo de suelo definitivamente va de la mano con una necesidad económica que va a un aspecto mucho más macro, y que, como mencionabas, justamente no hay una ley del suelo. El no tener la ley del suelo hace de que la necesidad del suelo la puedan tomar en primera instancia los traficantes de terrenos. Estos traficantes de terrenos que prácticamente, sacándole la vuelta a la legislación, por no tener formalidades, por no tener una propiedad, ya sea el Estado o ya sea conjuntos habitacionales, o ya sea inclusive los grandes consorcios empresariales que prácticamente lucran con tipos de suelos eriazos o suelos áridos, que luego los convierten vía los cambios de zonificación, hablando de Lima, en la Municipalidad de Lima, para que luego estas sean armados con componentes urbanos y se comience a dar la venta del suelo tan necesitado, y que obviamente van con los precios estrepitosos, o precios que no bajan de $30.000, $40.000 solamente un terreno de 100 metros cuadrados, por ejemplo, no sin ir muy lejos, Santa Rosa, Ancón, Piedra, ¿no? Entonces vemos como un tipo de suelo que era un suelo eriazo, que
que era un suelo que prácticamente ha pertenecido muchas veces al Estado, hoy por hoy pasa a ser estos consorcios que cambian los componentes del tipo de suelo y se vuelve pues, un gran comercio, ¿no? Y la competencia de estos grandes comerciantes del suelo son justamente los traficantes de terreno. Entonces aquí vemos prácticamente a la falta de una legislación normativa, vemos pues un canibalismo del suelo y hablamos del suelo horizontal, porque el tipo de suelo vertical que nosotros podamos ganar ya no tenemos prácticamente en el centro de Lima, ¿no? En el centro, los distritos cercanos al centro de Lima. Lo que queda son las periferias de Lima, y como el crecimiento en las periferias de Lima es un crecimiento horizontal, entonces ¿hacia dónde me voy? Me voy a tomar justamente la ladera de los cerros. Y ese es el riesgo que muchas personas se exponen cuando se topan con suelos que prácticamente ya están declarados como riesgo alto o riesgo alto no mitigable. Y acá entra justamente una ley de reasentamiento poblacional que más adelante seguro extenderemos. Melvin, hoy día, por ejemplo, no se puede hablar de vivienda popular porque gracias a esta reflexión que tú has hecho, mediante el cual el mercado inmobiliario se ha apoderado del suelo, esto presiona sobre el precio del suelo. Hoy día hay una especulación sobre el valor del suelo. Hay suelo que puede dar $1000 el metro cuadrado, aquí nomás estamos hablando de Comas y alrededores. Eso hace imposible poder proyectar, hacer viviendas populares, hacer viviendas sociales. Es imposible por la especulación a la cual se ha llegado en el tema del suelo. Ahora, de acuerdo a mi experiencia, es posible hablar de vivienda popular, es posible pensar que pudiéramos hacer programas masivos de vivienda. Por ejemplo, Graña Montero se ha comprometido a hacer un gran proyecto en la zona de Lima Norte, en la zona de Ancón, para hacer viviendas populares, pero ahí Graña Montero está sacando la lengua porque el suelo le sale muy caro, además ya no tiene la idea de hacerlo popular. ¿Qué pasa con esto? ¿Es posible edificar viviendas populares en Lima? ¿Cuál es tu comentario sobre esto? Mire, vamos en un orden de jerarquía. Acá quien se encarga prácticamente de hacer los cambios de suelo es la Municipalidad de Lima por intermedio de la Comisión de Desarrollo Urbano. Recuerdo cuando estaba el señor Guillén, regidor de Lima Metropolitana, a cargo de la gerencia, de la Comisión de Desarrollo Urbano. Es el actual presidente de Comisión de Desarrollo Urbano. Y el señor Guillén, en la anterior gestión, Susana Villarán. Entonces, él, por ejemplo, hizo el cambio de zonificación a 10 empresas dedicadas a todo lo que es cambio de zonificación y de terrenos, ¿no? Como eran estas empresas que ahora están prácticamente haciendo venta de terrenos actualmente. Hablo de la ladera con todo lo que es cercano a la faja marginal del lado derecho e izquierdo del río Chillón, que obviamente le hizo el cambio de zonificación a todos sectores. Ese cambio de zonificación significó generar componentes urbanos, hacer una nivelación de suelo y luego poner a la venta estos terrenos. Vino las lluvias del 2007 y esto obviamente me generó toda una salida de recuperación del cauce del río Chillón, y se llevó inclusive algunas viviendas que ya estaban con componentes urbanos y que estaban delimitadas con cambio de zonificación inclusive. Entonces partamos desde que la autoridad no tiene un traslape con el tema de gestión de riesgos, no verifica si es que yo estoy dentro de la faja marginal del río Chillón, río Rímago, los 4 ríos importantes que tenemos acá en Lima, y como no hay ese cruce de información técnica, simplemente se prioriza y se da como prioridad el tema económico para poder hacer un cambio de zonificación, un cambio de terreno eriazo a un terreno residencial, para luego lucrar con este tipo de terrenos, ¿no? Cuando debería hacerse un traslape de conocimiento, cuáles son mis efluentes que puedan salir, cuál sería mi ancho de faja marginal, lado derecho y lado izquierdo, para saber específicamente hasta dónde yo puedo
hacer un tema de cambio de zonificación y hasta dónde no. No hay un respeto, obviamente, por el tema del tema de gestión de riesgos o por la delimitación de las fajas marginales de los 4 ríos importantes que tenemos acá en Lima. Entonces, el no haber eso, el error parte desde la autoridad, que es la Municipalidad Provincial de Lima, de poder hacer los cambios de zonificación sin esta prioridad. 1. 2. Cuando se habla de viviendas populares, ya acá en Lima no queda espacio. O sea, hay que hablarlo así también claro. Acá lo único que queda espacio para poder hacer viviendas populares es irse fuera de Lima. Porque ya hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo de la ciudad, las periferias ya prácticamente han sido tomadas, no solamente por los traficantes de terrenos, sino por muchas asociaciones de vivienda que ante la falta de vivienda toman las laderas de los cerros, ¿no? Y prácticamente, como por ejemplo acá en Comas, ya está bordeando la ubicación de viviendas, que si podríamos decir viviendas porque son pequeñas estructuras de madera, de material liviano o de material precario, que buscan la horizontalidad cortando el talud del suelo de las laderas, que muchas veces ni siquiera priorizamos la inclinación de la ladera y simplemente ante la falta de vivienda hacemos una búsqueda de una horizontalidad de 60, 80, 100 metros cuadrados para poder posicionar viviendas ahí. Entonces, no hay una prioridad desde la autoridad que me pueda frenar el crecimiento de una vivienda o de una planificación ordenada. No existe. Entonces, al no existir, simplemente esto se vuelve tierra de nadie y aquellos consorcios que prácticamente lucran con esta necesidad de búsqueda de terrenos, simplemente toman posesión de ello porque no existe una legislación fuerte, eficaz, donde haya una protección de laderas, donde haya una protección de zonas intangibles para reverdecer o para generación inclusive de ecoturismo, como para poder frenar este crecimiento de la vivienda en las zonas periféricas de Lima, que obviamente crecen de manera horizontal. Cuando se debería promover, ante la ocupación del suelo, se debería promover el crecimiento vertical, ¿no? Obviamente consignando el tipo de suelo que tengo para ver yo qué capacidad portante tengo y hasta qué capacidad de altura puedo tener yo en las edificaciones. Melvin, tú has tocado un tema importante. Yo tuve la oportunidad de trabajar con don Julio Correligua en Villa María del Triunfo, y ahí, por ejemplo, hicimos microzonificación sísmica. Hicimos análisis del suelo de todo Villa María y constatamos pues que el suelo es un suelo no apto para vivienda. Él mismo se dio cuenta, no es posible, ¿no? Y él señaló limitaciones que se tenían que establecer para instalar viviendas. Lamentablemente, autoridades que pasaron nunca le hicieron caso a Julio Correligua, un destacado profesional que le da luces a nuestra patria sobre el valor que tiene él, pero sin embargo no le escucha. ¿Qué pasa, Melvin? Los técnicos tienen mucha información, pero los políticos no lo escuchan. ¿Qué pasa? Por ejemplo, se ha dicho por todas las formas, hay que reubicar a los pueblos. Sin embargo, algunos por cálculos políticos dicen, no, yo no puedo decir eso porque mañana me hacen una marcha y me sacan. Entonces, pero los técnicos dicen, hay que reubicar a esas personas. Están viviendo sobre zonas donde no es posible hacer vivienda. Ya se ha dicho, en Villa Salvador hay lugares donde no se puede hacer casa de 2 pisos, pero sin embargo tienen 3 y sus bases no dan para eso. Pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué este divorcio entre lo técnico y lo político? ¿Qué pasa ahí? Bien, nuevamente me voy a referir a la autoridad provincial. La autoridad provincial tiene una sugerencia de titulación de tierras, de adjudicación de tierras, y tiene una sugerencia de defensa civil, una gerencia de defensa civil, y ahora gerencia, y tiene una sugerencia de riesgos, ¿no? De riesgos, otra de inspecciones técnicas. Ambas, por ejemplo, la sugerencia de titulación de tierras o de adjudicación de tierras, lo que hace es promover justamente el error o promover prácticamente ya lo hacinado que se encuentra en la ladera de los cerros, en algunos sectores donde quizás la horizontalidad definitivamente no va a dejar de 30-40% pendiente, y sin embargo promueven que se formalice
estas viviendas que ya están ubicadas en la ladera de los cerros, por una parte. Por otra parte, el área de riesgos de la Municipalidad de Lima lo que hace también es promover de que esta se formalice, pidiéndole una serie de escaleras, una serie de revegetación, limpieza de materiales rocosos, muros de contención, y cuando se ha declarado estas, que por ejemplo son de riesgo alto no mitigable, lo que se ha tenido que aplicar es justamente la ley de reasentamiento poblacional, porque por más que hagas esfuerzos de mitigación o de preparación, no se va a poder poner en salvaguarda a todas estas personas que están ubicadas en estos sectores. La ley de reasentamiento poblacional tiene ya más de 3 años, desde el año 2015 aproximadamente. Sin embargo, a la fecha, en el Perú no se ha reubicado ni un solo pueblo. A pesar que en la quebrada Carrocio, por ejemplo, que ese sector ya ha sido declarado por la Municipalidad de Chosica como riesgo alto no mitigable, se ha querido ejecutar la ley de reasentamiento poblacional, y esta ley es tan engorrosa, es tan burócrata esta ley, que no se ha podido justificar su reasentamiento. Entonces, tenemos una ley que es muerta, que no sirve para nada, que no la podemos aplicar, ¿no? Tenemos una autoridad que no ejerce su principio de autoridad y no ha podido reubicar a ningún pueblo. Y hablo no solamente como Municipalidad de Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Se hizo solamente una reubicación por un tema privado, que fue por una minera que hacía una contaminación amplia, creo que fue en La Oloya, y esta obviamente se hizo por un reasentamiento, pero a nivel privado, usando la ley de reasentamiento poblacional, ¿no? Cuando esta se estaba haciendo no con fines de salvaguardar la vida humana y la población que estaba en estas zonas de alto riesgo, sino se priorizó por temas minerales, por temas de extracción, para poder reasentar a estas personas y así continuar con una extracción. Pero esa no es la finalidad de la ley. La finalidad de la ley es justamente sacar a las personas que se ubican en un riesgo